fue lo que dijiste, mi Señor. Pedir se os dará, buscar y encontrarás. No cansaremos de tocar, no cansaremos de gritar. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Iglesia, yo quiero decirte que la iglesia es importante, es necesaria. La iglesia es una ocurrencia de Dios, no es una ocurrencia de los hombres. Nosotros, los seres humanos, hemos pervertido la iglesia, hemos torcido la figura de la iglesia, pero gracias a Dios que todavía hay iglesias que se mantienen firmes, estables. Esto que les estoy hablando, por supuesto, forma parte del tema que nos compete para esta semana, de Su Reino Vive, la parte número 5, la parte final, semana número 5, llamados para vivir en comunión. Entonces, nosotros como personas somos seres sociables. Hemos sido creados por Dios para vivir en sociedad, de tal manera que la instrucción de Dios inicial, o cuando el proyecto nació en el corazón de Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, Dios estableció un principio que es básico, es elemental, y nosotros no podemos ignorarlo. Ese principio es que creó a hombre y mujer y les dio instrucciones de que se multiplicaran, de vivir en sociedad. Nosotros estamos llamados a vivir en sociedad. Somos una entidad corporativa, somos un cuerpo. La palabra del Señor dice ya en Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo número 27, dice que nosotros somos un cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. No hay personas, no hay llaneros solitarios. Yo sé que algunas personas en el mundo o en el universo de la iglesia les gustaría ser solitarios. Algunas personas piensan que quieren tener a Dios pero no quieren tener la iglesia, y eso prácticamente es imposible. Necesitamos de Dios, pero necesitamos de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Por lo tanto, entonces la iglesia viene a ser parte elemental, fundamental de nuestra relación con Dios. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes. La palabra del Señor, en lo que acabamos de leer allí, dice que a Jesús le seguía mucha gente. Había mucha gente, multitudes normalmente iban detrás de Jesús por una sola razón, porque tenía una palabra que era importante para ellos, porque enseñaba como quien tiene autoridad, porque venía y les entregaba la palabra del Señor con pureza, con santidad. No había perversión en la enseñanza de Cristo Jesús, de modo que la gente recibía la palabra del Señor y la palabra hacía el efecto que debe hacer la palabra del Señor cuando se da con pureza y con perfección. Y la gente le seguía a Jesús. Y de repente salían algunos enfermos con, diríamos así, vamos a utilizar esta palabra, con un atrevimiento que iba más allá de lo que normalmente la gente tenía, y se acercaban a Jesús, no porque Jesús impidiera que se acercaban, pero quiero decirle que estos se brincaban las trancas y llegaban hasta donde Jesús. Es el caso que nos ocupa aquí en lo que leímos en Mateo capítulo 8. Dice acá que cuando la gente estaba siguiendo a Jesús, vino un leproso y se postró delante de él. Esto significa que este leproso se acercó más que todos los demás. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Los leprosos en los tiempos de Jesús, no había cura para ellos fácil. Era complicado. Cuando una persona adquiría lepra, lo normal, de acuerdo con los mandamientos de sanidad y de higiene de la palabra del Señor, es que un leproso tenía que ser expulsado, tenía que ser sacado
de la sociedad. No podía vivir más en sociedad, tenía que vivir afuera. Y entonces a ellos se les organizaba o se les construía, cuando eran ya un grupo de varios o un grupo considerable de leprosos, se les construía un hospital para ellos. Un hospital. Se llamaba leprosario. Leprosario, donde los leprosos eran destinados. Allí vivían. Esto es ya cuando la sociedad se organizó, pero en un principio no, simplemente vivían fuera del pueblo, allá afuera donde no podían ellos acercarse a nadie. Y sus familiares se encargaban de alimentarlos, les preparaban comida y iban y se las dejaban en cierto lugar y les gritaban por su nombre, o si alguien tenía un corazón compasivo y preparaban comida para ellos, pues no sabían los nombres de ellos, solamente gritaba, ¡inmundo! ¡Inmundo! Y ellos sabían que eran inmundos y salían y esperaban a que la persona se fuera y entonces venían y recogían su comida. Y esa era la vida triste de un leproso. Pero este leproso se brincó las trancas, se metió en la sociedad de donde estaba Jesús. Y no solamente eso, pero se fue hasta mero enfrente. Y dice la Biblia que se postró delante de él y le hizo una petición. Le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre tenía algo que nosotros debemos entender y reconocer. Tenía una definición o una revelación o una seguridad, si lo quieres ver de esa forma, de quién era Jesús. El que puede hacerlo, el todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas. Así que solamente apeló a la misericordia del Señor y le dijo, si quieres, yo sé que puedes, pero si quieres. Y la respuesta del Señor no deja de ser asombrosa. Prácticamente Cristo Jesús le responde, ¿puedo? Y quiero. Amén. Y lo sanó. Ahora, todo ese milagro es extraordinario, pero el tema que nos ocupa en esta mañana o tarde, me gustaría enfocarlo hacia el lado de la iglesia. La iglesia ya existía en alguna modalidad. Había sacerdotes, había escribas, había funcionarios de la iglesia, había partidos políticos de la iglesia, religiosos, vamos a llamarle así, saduceos, fariseos, y había fuerzas. La iglesia siempre fue un organismo vivo, pero era la iglesia de ellos. Sin embargo, era la iglesia en su momento, y Cristo Jesús hizo algo que yo quiero dejarlo bien clarito para nosotros. Cristo Jesús no ignoró la iglesia constituida hasta ese momento, no la ignoró. Se fijan que le dio una instrucción a este hombre, después de que lo sanó, cuando la lepra desapareció, dice la Biblia, el versículo 3 dice que al instante la lepra desapareció. Entonces en el 4 Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. No está diciendo Jesús, cállatelo y que nadie sepa. No es ese el sentido. El sentido es, antes de decírselo a cualquier persona, ve y muéstrate al sacerdote y arregla tu situación con Dios. ¿Ve? En otras palabras, lo que yo quiero enseñarles o mostrarles es la importancia que tiene la iglesia para la vida de una persona. Como les dije anteriormente, la iglesia no es una institución formada por hombres. Es más, yo les aseguro, obviamente que esta es mi forma de creer y de ver las cosas. Yo les aseguro, uno no puede, no debe andar como algunas personas acostumbran, de iglesia en iglesia. Donde Dios te plantó, ahí fórmate, ahí quédate. O ¿cómo le hacemos con la familia?
te cambias de familia, de repente dices, bueno, sabes que ya no me gustó esta familia, me voy con la de enfrente. Pues no puedes hacer eso, tú sigues teniendo el mismo lazo familiar. El mismo lazo espiritual lo tenemos nosotros en la iglesia, no podemos estar del tingo al tango. No debemos hacer eso. Pero las excusas son muchas, ¿verdad? Pero es que mire, allá el pastor habla más bonito que aquí. O allá hay esto, o acá no lo hay. En fin, cualquier cosa. No debería ser. Y Jesús, yo quiero que entendamos esto, Jesús no se brincó la iglesia. Él no se la brincó. Ahora, Jesús sabe que Él es el Hijo de Dios. Él entiende perfectamente cuál es la posición que Él tiene, pero también entiende la posición de la iglesia. Y no dijo, bueno, ya el sacerdote ya no tiene nada que ver, ahora yo estoy aquí. No en ese momento. Ve con el sacerdote, muéstrate. Ve y dile, mira, ya no tengo lepra. El sacerdote tenía la obligación de públicamente decretarlo sano, públicamente, ante toda la sociedad y ante Dios. Esta persona ya no es inmunda, ya está sanada. ¿Cómo se sanó? Bueno, no sé cómo se sanó, pero ya no tiene lepra. Yo doy fe de que ya no tiene lepra, ya está sana. Así que Jesús no ignoró, no se brincó la iglesia, sino que lo canalizó a la iglesia. Ahora bien, la razón o la pregunta más bien sería, ¿por qué la iglesia es importante? ¿Por qué la iglesia es importante? Primero, quiero decirte que la iglesia no es una sola persona. La iglesia es todos nosotros, es un cuerpo, la iglesia es corporativa, por eso Jesús no la ignoró. Ahora, en ese momento, cuando sana al leproso, la iglesia no estaba en su mejor momento, estaba pasando por un momento de crisis. La iglesia estaba en un desierto. Quiero decirles, ustedes se los he enseñado antes, que habían pasado 400 años donde Dios había guardado silencio. No había habido palabra de Dios por 400 años hasta que viene Jesús. La iglesia no estaba en su mejor momento, pero aún así, la iglesia era la iglesia. Y Cristo Jesús no la pasó por alto, no la ignoró. Manda a este leproso que vaya y se presente delante del sacerdote. Ahora, estamos en la situación. ¿Por qué es importante la iglesia? Número uno, porque es corporativa. Es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo sin cabeza está muerto y una cabeza sin cuerpo está muerta. Se necesitan los dos. Amén. ¿Ok? Se necesitan los dos. Entonces la iglesia es corporativa. Ese es algo que nosotros debemos de adquirir para nosotros, que la iglesia es corporativa. Tenemos que asegurarnos que somos parte de un solo cuerpo. Ahora les leo un poquito lo que dice Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Dice de esta forma, me gusta mucho cómo lo expresa, y no lo he leído en otras versiones todavía, pero me gusta cómo dice el versículo número 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Me gustaría que alguien llegara un día y dijera, yo quiero dar testimonio de que gracias a Dios me aumentaron mi cheque, mi sueldo. Y que la iglesia entera dijera, bravo, 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 gloria a Dios, qué bueno. Pero a veces no pasa así, a veces dice, ¿y yo? Tenemos que entender, somos corporativos, lo que le pasa bien a uno nos hace bien a todos, y lo que le hace mal a uno le hace mal a todos.
En otra ocasión Pablo dijo, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Tenemos que entrar en una condición en la que tenemos que hacernos parte de todos. Hacernos parte de todos. Por eso Jesús le dijo, ve con el sacerdote y muéstrate. Ahora, le voy a mostrar 3 ejemplos para irnos muy rápido con esto, que se refieren a la iglesia. Todos están en la palabra del Señor, no voy a mencionar citas, en otra ocasión lo haremos con más calma. 3 figuras que aparecen en la Biblia que nos hablan de la iglesia. Número 1, un templo. La Biblia dice que somos templo donde mora el Espíritu de Dios. Somos templo donde mora el Espíritu de Dios. Segunda figura, una casa, la casa donde tú vives. Tercera figura, un árbol de frutas. ¿Qué le parece un mango? ¿A cuántos de ustedes les gusta comer mango? Amén. Les recomiendo que algún día, pídanle a Dios que le ponga eso en su corazón también. Algún día nazca en ustedes el deseo de plantar un mango. Ahorita lo voy a decir porque acuérdenme de decirles. De plantar un mango. Pero no me salgo de lo que estoy hablando. Un templo. Un ladrillo hace un templo. Una viga hace un templo. Una lámpara de estas hace un templo. Una banca hace un templo. No. Un templo se compone de muchas cosas. Y muchas cosas son diferentes unas de las otras. Miren, los ladrillos no todos tienen el mismo color. La madera no toda tiene el mismo hilo, la misma veta. Las vigas están de una manera, las bancas están de otra. Todo es diferente, pero todo junto hace un templo. A nosotros nos pasa. Sí, en la iglesia vemos gordos y flacos, blanquitos y no blanquitos, ricos y pobres. Y habemos personas que tienen educación y personas que no tienen educación. Y eso los hace, a los no educados los hace menos, o a los educados los hace más. O personas que tuvieron un fracaso o viven en fracaso los hacen menos que a los que viven en el éxito. No. En la iglesia todo se amalgama, todo se junta, se hace una sola masa. De muchos diferentes se hace una sola cosa que se llama iglesia. Por eso en la iglesia suceden cosas maravillosas, como dice el canto, ¿verdad? En la iglesia, por ejemplo, se pide oración. Por ejemplo, en estos días pasados, la familia Venegas estaba pidiendo oración porque mañana salen para San Antonio para ir al chequeo médico de... Primero por los permisos. De Armin, por los permisos, porque no tenían permisos. ¿Por qué creen? Los permisos ya los tienen. Y por un año completo. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Ahora, yo no sé cuántos están contentos de que ellos hayan tenido su permiso. Amén. Pues, claro que estamos contentos porque eso les permite ir a donde tienen que ir. Sí, amén. ¿Ven? Pero en otras ocasiones el asunto es al revés, es problema. Y la iglesia tiene que estar ahí para consolarse, para sanarse, para bendecirse, para orar, para ir hasta el trono de la gracia del Señor y decir, Señor, te pedimos por fulano de tal, que mira cómo está. Ven que de muchos diferentes se hace uno solo. Esa es la primera figura, el templo. Pero vamos a ver la figura de una casa, la casa donde ustedes viven. ¿De cuántas partes está hecha una casa? Pues de muchas partes, son muchos bloques, son muchos ladrillos, son mucha madera, muchos pedazos de madera, mucho clavo, mucho tornillo, mucho cemento, mucha arena, mucha piedra.
Pero de todas las cosas se forma una sola cosa, una casa. Sí, amén. Ahora, un árbol, dije un árbol de mango, les pedí que un árbol de mango porque el árbol de mango crece bastante grande. Donde tiene bastante humedad, donde es bien mantenido en la humedad correcta, el árbol crece grande y da unos mangos enormes y bien bonitos. La primera vez que yo vi un árbol de mango no lo podía creer. Fue allá en el estado de Veracruz. Pasando por la carretera así de repente vi que le salían como esferitas al árbol, así como los árboles de Navidad. Un árbol frondoso, enorme. ¿Y qué es eso? No, hombre, eran unos mangos enormes que estaban ahí. Se veían deliciosos, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas ramas tendrá un árbol? ¿Cuántas hojas tendrá un árbol? Muchas. ¿Cuántos mangos tendrá un árbol de mango que ya está dando fruto? ¿Cuántas raíces tendrá? O sea, se fija que de mucho se hace una sola cosa, un mango. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estoy hablando de esta situación y por qué es importante para nosotros entenderlo? Primero, yo quiero decirle que cada una de las cosas que mencioné, sea un templo, sea una casa o sea un árbol, tiene por lo menos tres cosas que son comunes para cada uno de ellos. Número uno, todos tienen algo que está puesto como fundamento. Fundamento. En esta iglesia tiene cimientos. Para que estas vigas se puedan sostener en su lugar, tiene que tener un fundamento bien grande, bien firme, para que pueda soportar todo lo que tiene arriba. En la casa, para que la casa pueda mantenerse levantada, se necesita que tenga fundamento. Para que un árbol de mango, que es nuestra estrella de hoy, el árbol de mango, se mantenga en pie, necesita tener raíces bien profundas. ¿Verdad que sí? Ahora bien, el templo nos permite un lugar para encontrarnos con Dios. Amén. Encontrarnos con Dios. No vienen a encontrarse conmigo, vienen a encontrarse con Dios. Cada vez que ustedes vengan a este lugar, sepan que vienen a encontrarse con Dios. A pesar de que Dios habita individualmente en cada uno de nosotros, a Dios le encanta la idea de que nos juntemos y que estemos juntos con Él. Así como a ustedes les encanta la idea de juntar a su familia, o les parece bien que unos anden acá y otros allá y otros regados. A veces por el tipo de vida que vivimos hoy en día no es muy posible, pero por lo menos debemos de buscar una vez al día todos juntos comer, todos juntos tener un tiempo juntos, por lo menos. El ritmo de vida que vivimos ahora se hace diferente, pero tenemos que recortar en algunas partes, extender en otras y buscar la manera de encontrarnos para tener este tiempo juntos. Entonces, una casa también nos enseña como una figura de la iglesia. Una casa es el lugar a donde tú perteneces. Normalmente los vecindarios donde vivimos están llenos de casas. ¿Verdad que sí? Dime una cosa, ¿cuántas veces te has equivocado y te has metido en una casa que no era tuya? No te metes a otra casa porque no perteneces allí. Hay un sentido de pertenencia. Tú perteneces a esa casa y esa casa te pertenece a ti. Uno decimos, es mi casa, pero al mismo tiempo tú le perteneces a esa casa. Perteneces a ese lugar. Y ese lugar es donde tú entras para encontrar seguridad, descanso y protección. En tu casa. Número 3. El árbol de mango. El árbol de mango, el mango en sí es un fruto riquísimo. Nos alimenta, es alimento.
todos los manguitos o mangotes que da ese árbol son para alimentar a mucha gente, para nutrirla. Ahora bien, vamos a sacar esas figuras y vamos a meternos con la iglesia. La iglesia, que somos todos, y que Dios quiere que nos juntemos. La iglesia es el lugar donde Dios se encuentra con nosotros. Porque donde 2 o 3 Así es. estén congregados en mi nombre. Sí. Por algún momento de mi vida yo pensaba que las iglesias pequeñas, como esta iglesia, pues no eran iglesias. Que Dios no venía aquí, que Dios solamente iba a las iglesias grandes. Hasta que un día Dios me enseñó la verdad. Él no va donde estén 1000. Él no va 2 veces donde estén 10,000. Él no se queda donde estén 100,000. Él va donde 2 o 3 estén congregados en su nombre. Él está en medio de ellos. Y en un cuerpo, humanamente hablando, no todos los miembros del cuerpo son del mismo tamaño. Gracias a Dios que todos tenemos el dedo chiquito. ¿Para qué te sirve el dedo chiquito? Aparte de rascarte la oreja. El dedo chiquito carga a todos los demás, mira. En otras palabras, por alguna razón Dios puso los miembros chiquitos del cuerpo. Pequeñitos. Todos nosotros tenemos dentro de nuestro ojo algo que se llama lagrimal y que te sirve para llorar. Si no tuviéramos ese lagrimal, tendríamos un problema bastante serio en nuestra visión. ¿Sabes por qué? Porque nuestro ojo no se hidrataría y entonces tendríamos un problema que se llama resequedad o ojo seco. Y para tenerlo hidratado y que funcione correctamente, entonces tendríamos que estarnos poniendo gotas cada rato para que nuestro ojo esté hidratado. Pero Dios puso unos conductos pequeñísimos que ni siquiera se ven. Tienes que poner mucha atención y tener buena vista para ver que ahí adentro hay un lagrimal, hay un conducto que hace que por ese conducto fluya la lágrima. Y la lágrima no es agua simplemente. Es una composición de ciertos elementos, entre ellos aceite, que permite que el ojo esté lubricado. Y entonces todas las partes importantes de este órgano que sirven para ver funcionen correctamente. Las personas que pasan mucho tiempo en la computadora, en el teléfono, en la tablet, y que no cierran los ojos, cada vez que nosotros parpadeamos o cerramos los ojos, estamos haciendo una distribución de la lubricación del ojo. Pero cuando pasas demasiado tiempo sin moverlos, con la mirada fija, el ojo se va resecando y entonces trae otras consecuencias. Pero no todo el cuerpo es ojo. Alguna parte del cuerpo es pie, y otra parte del cuerpo es mano, y otra parte del cuerpo es pelo, y otra parte del cuerpo es hueso, y otra parte es piel, y todas estas cosas componen algo que se llama cuerpo. Cada uno de nosotros, algunos de ustedes son piel, otros son pelo, otros son pie, otros son ojo, otros son oreja, otros son boca, otros son lengua, cualquier cosa, pero somos parte del cuerpo. Ese es lo interesante. Somos parte del cuerpo y ese cuerpo tiene una cabeza que se llama Cristo Jesús y dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, Él está en medio de ellos. Amén. ¿Ok? Ahora bien, la iglesia, al igual que una casa, sirve para proveer descanso. Cuando tú te juntas con la iglesia tiene la obligación, y cuando digo la iglesia estoy hablando de que somos todos,
la iglesia tiene la obligación de proveer descanso. La iglesia de Jesucristo tiene la obligación de proveer descanso para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la iglesia es algo como la casa. Es como los zapatos viejos que les decía hace un rato. ¿Ve? Donde tú encuentras descanso, donde encuentras seguridad, donde encuentras protección. Tristemente, lamentablemente, alguna gente no ha entendido esto de esta condición de la iglesia y llegan a una iglesia y lo que encuentran es tensión, lo que encuentran es presiones, lo que encuentran es desasosiego, son afanes, y las personas dicen, oye, pues yo creí que iba a encontrar descanso, pero no encuentro nada de eso. Número 3, y con eso terminamos. Como el árbol de mango. La iglesia debe dar alimento. Alimento. Una pregunta que nadie me va a poder contestar, estoy seguro. ¿Cuántos mangos te habrás comido en toda tu vida? Está difícil porque no nos llevamos la cuenta, ¿verdad? Pero han sido algunos. Algunos están muy ricos, hay de diferentes tipos de mangos, diferentes clases, algunos son más apetecibles que otros, pero ¿a quién no se le antoja un mango así rebanadito, con limoncito, y luego chilito en polvo, y ya se me está haciendo agua la boca? ¿Verdad que sí? Bien rico, bien sabroso. Pero este es el punto, y les decía que me acordaran de esto, y ya no tienen que acordarme porque ya me acordé. Ustedes se han comido el mango que otro sembró. Así es. A mí me gustaría aconsejarles, y obviamente yo también me quiero aconsejar, que antes de morirnos plantemos un mango. Para que otros muchos coman de él, como yo he comido de lo que otros han plantado. Amén. Hablando de esto en términos espirituales, yo he comido mango o he sido alimentado por los mangos de muchos. Ahora yo los estoy alimentando a ustedes. Ustedes, dentro de no mucho tiempo, tendrán que alimentar a otros. Planten un mango y alimenten a otros. Amén. Hagan que esa comida, ese fruto delicioso, cumpla con el deber que nosotros tenemos. Amén. Nutran el alma y el espíritu de otra persona. Amén. Encárguense de hacerlo. Si ustedes pueden hacerlo, ¿por qué dejar esa tarea a otro? Así es. Hay mucha gente que tiene necesidad. Hay mucha gente que tiene hambre. Hay mucho leproso en el camino que necesita ser sanado. Amén, amén. En el nombre de Jesús tú lo puedes hacer. Amén. Amén. Acuérdate, la iglesia es corporativa. Y si por alguna razón te viene una situación que dices tú, pues mira, yo no sé cómo hacerle, pero tal vez puedes hablarle a alguien de la iglesia. Tal vez puedes hablarme a mí, o puedes hablarle a la pastora, o puedes hablarle a alguno de nosotros y decir, oye, tengo esta situación, ¿cómo le hago? ¿Me puedes ayudar? Y estoy seguro que algo bueno va a salir de todo eso. Amén. Así que entonces ofrece, como parte que eres de la iglesia, ofrece la oportunidad de que alguien se encuentre con Dios. Ofrece la oportunidad de que alguien tenga seguridad y descanso y protección. Y ofrece la oportunidad de que alguien se nutra de tu fruto. Amén. Amén.
Bueno, Dios los bendiga. Amén.